Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Empecemos. Mi nombre es Jeremy. Tengo 36 años. Soy un tipo normal y corriente. Ni sorprendentemente guapo ni poco atractivo. Nunca le di mucha importancia a las apariencias y asumí que mi esposa, Whitney, sentía lo mismo. O al menos eso es lo que siempre había creído. Llevábamos 5 años casados y la vida era estable. Mi carrera iba por buen camino. Teníamos una cómoda cantidad de ahorros. Teníamos una casa y teníamos muchos planes para el futuro. Todo parecía sólido. Whitney, sin embargo, era alguien a quien la gente notaba. Era alta, elegante y sin esfuerzo, con penetrantes ojos azules y cabello rubio dorado. Cada vez que entraba en una habitación, inevitablemente las cabezas se volvían. A ella nunca pareció importarle la atención, o eso pensé. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Fue una reunión de cumpleaños relajada. Solo amigos, bebiendo vino y disfrutando del tipo de conversaciones nocturnas que se adentran en territorios extraños. Estábamos sentados en círculo, hablando sobre aspiraciones, planes futuros y, finalmente, sobre los niños. Fue entonces cuando Whitney dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Si alguna vez tuviera un hijo, quería que tuvieran genes diferentes, comentó casualmente. Por un breve momento, el silencio llenó la habitación. Mi mente se apresuró a encontrarle sentido a sus palabras. ¿Realmente quiso decir eso? Antes de que pudiera responder, ella dejó escapar una risa rápida y lo rechazó. Oh, no quise decir eso, dijo con una sonrisa. Solo estaba bromeando. Quiero decir, imagínese si tuviéramos un niño con genes escandinavos, alto, rubio, de ojos azules. Probablemente parecería un modelo, ¿verdad? Unas cuantas risas nerviosas recorrieron el grupo, todos ansiosos por superar la incomodidad. Forcé una sonrisa, tratando de igualar el tono. Claro, dije, intentando sonar divertido. Quizás también consigamos algo de fuerza vikinga allí. La conversación desvió a otros temas, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Al principio, lo descarté como un comentario casual, simplemente algo que la gente dice cuando ha bebido demasiado. Pero mientras estábamos acostados en la cama esa noche, su comentario seguía repitiéndose en mi cabeza. ¿Por qué diría algo así? Ese momento fue solo el comienzo. Al principio me convencí de que se trataba de un desliz puntual, pero en los días siguientes comencé a notar un patrón. Los comentarios casuales de Whitney sobre genética y atributos físicos comenzaron a acumularse. Estábamos viendo una película y ella preguntaba al azar, ¿crees que la mandíbula de ese actor es solo genética o hace ejercicio de forma obsesiva? O suspiraba y pensaba en voz alta, imagínese tener un niño con ojos así. Al principio lo descarté. La gente admira a las celebridades todo el tiempo, ¿verdad? Pero luego comenzó a hacer observaciones sobre personas al azar en público. Una tarde, en el supermercado, se acercó. Ese tipo debe medir al menos 6 pies de altura. ¿Crees que es escandinavo? Siempre son altos. Dejé escapar una risita nerviosa. ¿Qué te pasa a ti y a los escandinavos últimamente? Ella sonrió, pero no respondió. Intenté quitármelo de encima, convenciéndome de que era solo una fascinación temporal, como esas fases en las que la gente se obsesiona con el fitness o con ver documentales sobre crímenes. Pero esto era otra cosa. Luego, una noche, durante la cena, las cosas se intensificaron. Mientras giraba la pasta con el tenedor, mencionó casualmente que había estado leyendo sobre genética. Aparentemente, se había topado con algún blog o persona influyente que hablaba de combinaciones óptimas de genes. Casi me ahogo con la comida. ¿Hablas en serio? Rasgos superiores, asintió con entusiasmo. Es realmente interesante. Hay investigaciones reales que muestran que ciertas características, altura, simetría, pueden afectar el éxito de una persona. Los hombres altos estadísticamente ganan más. Las personas con rostro simétrico son percibidas como más dignas de confianza. Fruncí el ceño. Está bien, pero ¿por qué eso nos importa a nosotros? Suspiró, como si me estuviera perdiendo algo obvio. Jeremy, ¿no quieres lo mejor para nuestros futuros hijos? Luché por responder.
La forma en que habló del tema, tan distante y analítica, me inquietó. Cambié de tema, pero persistía una sensación incómoda. En las semanas siguientes, su interés se convirtió en una obsesión. Pasó horas en línea, viendo vídeos de los llamados expertos en genética y leyendo sobre patrones de herencia. Incluso empezó a rastrear el suyo propio. Ancestry señalaba con orgullo su linaje escandinavo, pero una noche, mientras veíamos una película, soltó otra bomba. He estado pensando que realmente deberíamos considerar cómo la genética moldeará a nuestros hijos. Cogí el control remoto y apagué el televisor. ¿Qué quieres decir? Habló como si estuviera discutiendo planes de vacaciones. Quiero decir, si queremos darles a nuestros hijos todas las ventajas, debemos ser estratégicos. Parpadeé. ¿Estratégico? Haces que parezca que estamos diseñando un producto. Ella se cruzó de brazos, exasperada. Jeremy, esto no se trata de ti. Se trata de preparar a nuestros hijos para el éxito. Una genética fuerte puede hacer eso. Un nudo apretado se formó en mi estómago. ¿Estás diciendo que mis genes no son lo suficientemente buenos? Ella dudó al darse cuenta de cómo sonaba. No. Quiero decir, eres inteligente, responsable e incluso guapo. Es solo. ¿Solo qué? Interrumpí. ¿Le preocupa que nuestros hijos no sean lo suficientemente altos o no tengan las características adecuadas? Ella no respondió de inmediato. En cambio, me estudió cuidadosamente, considerando sus palabras. Y fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esta no fue una fase pasajera. Ella no iba a dejar esto después de algunas publicaciones de blog o vídeos virales de TikTok. Ella hablaba en serio. Esa noche, me quedé despierto a su lado, mirando al techo, perdido en mis pensamientos. ¿Cómo razonar con alguien que cree que sus futuros hijos deben ser diseñados para la perfección? Las siguientes semanas fueron agonizantes. Sus comentarios casuales se convirtieron en absoluta fijación. Cada salida se convirtió para ella en una oportunidad de analizar a extraños. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, señaló a una pareja alta y rubia que empujaba un cochecito. «Míralos», murmuró. «Sus hijos probablemente serán atletas o directores ejecutivos». Puse los ojos en blanco. Correcto, porque la genética garantiza el éxito. Ella ignoró mi sarcasmo y los miró como si fueran parte de un gran experimento. Pero no fueron solo sus palabras. Todo su comportamiento cambió. Se volvió distante, más fría. La mujer que una vez se acurrucó a mi lado en el sofá ahora apenas notó mi presencia. Y cuando lo hacía, a menudo era con insinuaciones sutiles. Una noche tuvimos una pequeña discusión sobre los planes para la cena. Frustrada, espetó. Tal vez si no fueras tan normal, entenderías lo importante que es esto. Me quedé helado. ¿Disculpe? ¿Promedio? ¿Así es como me ves ahora? Su expresión cambió como si se arrepintiera de haberlo dicho. Jeremy, no quise decir. Pero lo había hecho y no había forma de retractarse. Sabes exactamente a lo que me refiero. No, en realidad, no lo hago. Espeté, la frustración se filtró en mi voz. Porque desde donde estoy, parece que te arrepientes de haberte casado con un hombre que no es un guerrero imponente y de hombros anchos. Ella exhaló bruscamente y se cruzó de brazos como si se preparara. Yo solo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Exigí. Que nuestros hijos no tendrán las mismas ventajas que los demás, admitió con la voz tensa por la inquietud. El mundo ya es bastante duro. Me burlé, sacudiendo la cabeza. Eso es absurdo, Whitney. Nuestros niños serán amados, apoyados y tendrán todas las oportunidades para triunfar. Pero no estaba lista para dejar de lado esta creencia equivocada, aferrándose a ella como si fuera una verdad innegable. El silencio se instaló entre nosotros, espeso y asfixiante. Pude verlo en su cara. Ella no iba a dar marcha atrás. ¿Y yo? Estaba atrapada entre la necesidad de hacerla entrar en razón y el impulso de simplemente alejarme. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. Whitney se alejó, retirándose emocionalmente como si ya hubiera decidido que yo no era apto genéticamente. Me bombardeó con estadísticas, los hombres más altos ganan más, los rasgos simétricos inspiran confianza.
Fue implacable, agotador y completamente deshumanizante. Una noche no pude contenerme más. Déjame aclarar esto. ¿Crees que no soy apto para engendrar a tus hijos porque no cumplo con una lista de verificación genética arbitraria? Si así es como te sientes, ¿por qué diablos te casaste conmigo? Whitney vaciló y su expresión se suavizó ligeramente. Jeremy, eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Mi voz era baja, contenida, pero la ira hervía bajo la superficie. Eres un buen hombre, eres confiable y te amo, dijo con cuidado. Pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata del futuro. Se me escapó una risa hueca. Entonces, soy lo suficientemente bueno para ser tu marido, pero no lo suficientemente bueno para ser el padre de tus hijos. Lo entendió. La traición fue profunda. Esa noche ni siquiera me molesté en meterme en la cama. En cambio, me tumbé en el sofá, mirando al techo, preguntándome cómo llegamos hasta aquí. Esta no era la mujer de la que me había enamorado. A la mujer con la que me casé no le importaban tonterías superficiales como esta. Ahora se sentía como una extraña y, por primera vez, tuve que preguntarme, ¿era este el principio del fin? Su obsesión no hizo más que profundizarse. Hablaba de ventajas genéticas con tanta naturalidad como de planes de fin de semana, como si no me hubiera destripado ya con la idea de que no era suficiente. Entonces, una noche, cruzó una línea que nunca vi venir. Estábamos sentados en la sala de estar, apenas reconociéndonos. Cambié de canal, tratando de evitar otra discusión cuando ella habló. Jeremy, he estado pensando. El miedo se enroscó en mi estómago. Oh, esto debería ser bueno. Apagué el televisor y me volví hacia ella. ¿Pensando en qué? Yo pregunté. Ella dudó antes de soltar la bomba. Tal vez deberíamos considerar un donante de esperma. Alguien con rasgos más fuertes. Por un momento, estuve seguro de haber escuchado mal. ¿Qué diablos acabas de decir? No te enojes, se apresuró a decir, ya a la defensiva. Solo digo que deberíamos explorar todas las opciones. La sangre rugió en mis oídos mientras me levantaba del sofá y caminaba por la habitación. Opciones, ¿te refieres a reemplazar mi ADN por el de otro hombre? ¿Te oyes siquiera a ti mismo? Jeremy, por favor cálmate, suplicó, como si yo fuera el que estaba siendo irracional. No es que esté sugiriendo que me acueste con otra persona. Es solo un procedimiento médico. Se me escapó una risa amarga. Oh, bueno, eso hace que todo sea mucho mejor. Gracias por la aclaración, Whitney. Ahora me siento totalmente seguro sabiendo que preferirías crear un bebé de diseño que tener uno conmigo. Ella se cruzó de brazos. Su frustración era evidente. Estás tergiversando mis palabras. Te niegas a entender mi punto. No, lo veo perfectamente, respondí con amargura en la voz. Has dejado claro que no soy lo suficientemente bueno. Que nuestros hijos necesitan una mejora porque la idea de que se parezcan a mí te resulta insoportable. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramático. Dejé escapar otra risa sin humor. ¿Dramático? Has pasado meses obsesionado con esto, arrojándome estadísticas, haciendo comparaciones, ¿y ahora estás sugiriendo un donante de esperma? Si alguien está siendo dramático, eres tú. Ella se puso de pie y me miró a los ojos. No estoy tratando de lastimarte, Jeremy. Solo quiero lo mejor para nuestros hijos. ¿Por qué no puedes entender eso? Porque has perdido el contacto con la realidad. Grité. Has dejado que esta obsesión deforme tu mente y ni siquiera ves el daño que estás causando. ¿Te importa siquiera cómo me hace sentir esto? Por un segundo, me pareció ver la comprensión parpadear en su rostro, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. No pude dejar de escuchar sus palabras. Necesitaba espacio. Sin decir una palabra más, agarré mis llaves y salí por la puerta, dejándola sola en la sala de estar. Conduje durante horas, con mis pensamientos girando en torno a una única verdad. Esto no era solo una pelea. Este fue un punto de ruptura y no estaba seguro de si alguna vez podríamos recuperarnos de él. Cuando finalmente regresé, Whitney estaba esperando, con el cansancio evidente en su rostro. ¿Planeas quedarte fuera toda la noche a partir de ahora?, preguntó en voz baja.
No lo dudé. Lo estoy considerando. Pasé junto a ella y me dirigí directamente al dormitorio de invitados. Ya terminé. Terminado con las estadísticas, el frío desapego, la sensación de nunca ser suficiente. Los días siguientes fueron insoportables. Apenas hablábamos. Sabía que estaba confundida, tal vez incluso herida, pero ya no me importaba. Repetí nuestra conversación una y otra vez. La herida se negaba a cerrarse. Ella no parecía darse cuenta de lo profundo que me había herido. Para ella, este era otro desacuerdo, algo que podíamos resolver. Pero para mí, esto fue el borde de un acantilado. Ya me había caído y no había vuelta atrás. Luego, una noche, volvió a sacar el tema. Nos sentamos a la mesa del comedor. El silencio era sofocante. Dejó el tenedor y habló con cautela. Jeremy, creo que debemos ser realistas. La miré. ¿Realista sobre qué? Ella exhaló, frotándose las sienes. Sobre los niños. Sobre cómo avanzamos. Sé que odias la idea de la donación de esperma, así que he estado investigando otras alternativas. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de alternativas? Abajo, dijo rápidamente. Solo hablo de forma hipotética. Algunas parejas utilizan madres sustitutas, otras consideran métodos no tradicionales. Mi pulso se aceleró. ¿No tradicional? ¿Estás diciendo? Ella me interrumpió, sacudiendo la cabeza. No, no estoy hablando de hacer trampa. Solo quiero decir que hay opciones. Al menos deberíamos tener una conversación. La miré fijamente. Mi corazón latía con fuerza. Ella realmente creía que esto era algo para discutir. Pero yo ya sabía la verdad. Ya no quedaba nada que salvar. Whitney, ¿te escuchas a ti misma en este momento? ¿De verdad estás sentada aquí sugiriendo que traigamos a otra persona para tener un hijo? Has perdido el control por completo. Lo absurdo de sus palabras me golpeó tan fuerte que apenas pude registrarlas. Ella vaciló, como si apenas se diera cuenta de lo ridícula que sonaba. Luego forzó una risa nerviosa, agitando la mano como si de alguna manera eso pudiera deshacer lo que acababa de decir. Estás exagerando esto. Era solo una idea. ¿Solo una idea? Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie, mi mirada fulminándola. ¿Esperas que me siente aquí y escuche tranquilamente mientras piensas en formas de reemplazarme como padre de nuestros hijos? Jeremy, no seas así. Ya terminé, Gwyn. Sus ojos se abrieron. La conmoción era evidente en su rostro. ¿No quieres decir eso? Sí. Mi voz era firme, incluso cuando mi pecho se apretó. He terminado por un tiempo. Me has llevado al límite con toda esta fantasía genética. Ya ni siquiera te reconozco. Demi, por favor. Ella se levantó y me alcanzó. No se puede simplemente abandonar por un malentendido. Esto no es un malentendido. Mi voz era nítida. Durante meses, me has desgastado, me has hecho sentir inadecuado, como si fuera solo un marcador de posición mientras tú fantaseas con una versión ideal de nuestros futuros hijos. ¿Y ahora quieres hablar de alternativas? No. Me niego a ser parte de este experimento. Estás siendo egoísta. Ella espetó. Su tono se endureció. Estás haciendo esto por tu ego en lugar de pensar en nuestra futura familia. Dejé escapar una risa amarga. Eso es genial, viniendo de alguien que quiere hacer un pedido personalizado para un niño como si fuera un bolso de diseñador. Su expresión se volvió pétrea. Eres imposible y estás delirando. Mis palabras fueron hielo. Disfruta la vida de tus sueños, Whitney, porque no me incluirá a mí. Esa noche hice las maletas. Cuando salí, ella me siguió con la voz temblorosa. Jeremy, espera. No tienes que hacer esto. Podemos hablar. Ni siquiera miré hacia atrás. Ya terminé de hablar. Tu obsesión con una fantasía ha arruinado lo que teníamos. Noticia de última hora. Las familias perfectas no existen. Nos destruiste persiguiendo algo que nunca existirá. Subí a mi coche y me fui. No tenía ningún destino en mente, solo la abrumadora necesidad de estar en cualquier lugar menos allí. Pasaron horas antes de que sonara mi teléfono.
Dejé que sonara un par de veces antes de finalmente responder. ¿Qué deseas? Mi tono fue plano. ¿Dónde estás? Preguntó en voz baja. ¿Vienes a casa? No, Whitney, no volveré a casa. La finalidad en mi voz era absoluta. Necesito espacio. Necesito tiempo. Y, sinceramente, tú también. Jeremy, no entiendo por qué estás tan molesto. Pensé que estábamos teniendo una discusión racional. Exhalé bruscamente y el cansancio se apoderó de mis huesos. Jesús, Whitney, realmente no lo entiendes. Has pasado meses haciéndome sentir inadecuado, comparándome con alguna fantasía. ¿Cómo no puedes ver lo dañino que es eso? El silencio llenó la fila. Luego, en un susurro, dijo, «Nunca quise hacerte daño». Bueno, lo hiciste. Mi voz era fría. Y ya terminé de discutir. Ya ni siquiera estamos en la misma realidad. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Al día siguiente llamé a un abogado. Whitney apenas resistió. Tal vez todavía estaba en shock, o tal vez se había convencido de que yo era el que estaba siendo irracional. De cualquier manera, el divorcio fue rápido, casi demasiado rápido. Ella no prolongó el asunto, no cuestionó nada. Era como si no pudiera comprender completamente lo que realmente estaba sucediendo. Mientras tanto, estaba concentrado, reunirme con mi abogado, abrir mi propia cuenta bancaria y buscar un nuevo lugar. Se acercó varias veces, pero cada conversación le pareció tensa y sin sentido. La última vez que llamó, dijo, «Jeremy, creo que estás exagerando. Tal vez simplemente estás estresado. Podemos arreglar esto». Casi me reí. «Whitney, no estoy estresada. Ya terminé. Dejaste dolorosamente claro que ya no encajo en tu visión y que no puedo quedarme con alguien que me ve como un defecto genético». Ella no respondió. Sin argumentos, sin disculpas, solo silencio. El divorcio finalizó sin espectáculo. Se corrió la voz y pronto comenzaron a llegar las preguntas. Amigos, familiares, todos querían saber qué había sucedido. Pero no iba a exponer la obsesión de Whitney con la genética del diseño. Esa era su carga. Por lo que escuché, ella no manejó bien las consecuencias. En una fiesta, un chico bromeó. «Supongo que ahora eres libre de encontrar el vikingo que querías». Ella no lo tomó bien. Bien, quizás finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad. La vida después del divorcio fue extraña. Cuando alguien ha sido parte de tu vida durante tanto tiempo, su repentina ausencia es ensordecedora. Me mudé a un apartamento pequeño, temporalmente, hasta que resolviera las cosas. Me mantuve ocupada, haciendo caminatas, haciendo ejercicio, pasando tiempo con amigos que no mencionaban su nombre. Tener citas ni siquiera era una consideración. Primero, tuve que reconstruirme. Pero las noches fueron duras. Acostado en la cama a las 2 de la madrugada, repetía nuestras discusiones, todas las conversaciones locas. Me preguntaría si podría haberlo manejado de otra manera, si tal vez hubiera reaccionado de forma exagerada. En el fondo ya sabía la respuesta. Whitney no era la mujer con la que me había casado. Había dejado que esta obsesión tóxica la consumiera y nada de lo que yo hubiera hecho podría haber cambiado eso. En cuanto a ella, escuché que no le estaba yendo muy bien. Se sumergió en el trabajo y se mantuvo alejada de sus amigos. La mariposa social se había cortado las alas. Intentó comunicarse unas cuantas veces más y enviar mensajes como «podemos hablar». Y he estado pensando en todo. Nunca respondí. No iba a regresar. No estaba reabriendo heridas que finalmente habían comenzado a sanar. A menudo me preguntaba si alguna vez comprendió realmente el daño que había causado. Pero ese ya no era mi problema. Estaba avanzando, paso a paso. Y, sinceramente, me sentí más ligero. Gratis. No más expectativas imposibles. No más competir con una ilusión. Solo yo. Y eso fue más que suficiente. Amigo mío, este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal. Que la fuerza os acompañe.